Ay. Amigas, amigos, muy buenas noches. Disculpen que los hice esperar un momentito. Miren, todo esto de la Santa Muerte. Bueno, soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Pero todas estas cosas que se están manifestando, que son creencias del pueblo mexicano, o bueno, aquí yo no sé pues cuánta gente cree en qué cosas. No tengo idea. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuánta gente cree en el mal de ojo? El de que una persona puede enfermar a otra o dañar a otra viéndola mal. Esto existe desde la antigüedad. ¿Cuántas personas creen que pueden manejar a Dios? Y que si no pueden manejar a Dios, si no le pueden sacar a Dios las cosas, entonces se las sacan al demonio. O si son muy católicos, a la Virgen María. Porque Dios no puede negarle nada a su madre. Así de simple. Bueno, son cosas, pues, eso que estoy diciendo es una herejía, que Dios no puede negarle nada a su madre, porque es más bien al revés. En la creencia católica, Dios inspira a las personas para que pidan lo que les conviene, para que no pidan lo que no les conviene. También aquí está pues un determinismo, un iluminismo, y bueno, ¿qué es un determinismo? Pues que fuera de Dios no hay nadie que gobierne nada, y es cierto. Dios es el autor del bien y del mal, porque no puede haber un autor del bien y un autor del mal. Por eso les digo que esta es una plática para católicos bien informados, o por lo menos que quieran razonar y que quieran limpiar un catolicismo popular lleno de consejas, de mitos y de mentiras. Naturalmente en una platiquita no se puede conseguir todo esto que les estoy diciendo. Fundamento de la fe católica. Católico quiere decir universal, de la fe para todos, de una fe para todas las personas. Quizá para iluminarnos tantito y para que también se nos quite a veces la idea, pues, ideas equivocadas, que la religión verdadera es auxiliar a las viudas y a los... Tengo la Biblia latinoamericana, la común y corriente. Está en la carta del apóstol Santiago, el que dicen que era hermano de Cristo o primo. Está en el capítulo número 1, en el versículo 26. Bueno, y 27. Pero sobre todo el 27. Aquí está el versículo 27. Bueno. Esta carta trata ese tema siempre difícil, entre la fe y las obras. ¿Qué es primero y qué es más importante? ¿La fe o las obras? Y el apóstol Santiago está por las obras, porque él dice que una fe sin acción, sin actuar, es una fe muerta. Y que además la fe nos salva porque los demonios creen, pero no se van a salvar. Y dice a la letra, el versículo 26. Si alguno se cree muy religioso, pero no tiene dominio de su lengua, es un mentiroso y su religión es falsa. Entonces, el apóstol Santiago dice que quien no domina su lengua, quien no controla su lengua,
es un mentiroso y su religión es falsa. Cuando esta idea se toma al pie de la letra y de una manera absoluta, la han practicado los eremitas, los ermitaños, los que viven en el desierto. Y no porque la lengua sea mala, sino porque para no pecar, mejor hacer pura oración y trabajar y ayunar. Y al no platicar con los demás, no hay tentación de hablar mal de nadie. Y cuando los eremitas se juntaban, esto está desde la época y que fue militar, y por ser militar entendía esa obediencia absoluta. Por lo tanto, los que buscan que no tener una religión falsa, tienen dominio de su lengua. Y el dominio absoluto es el silencio. El silencio es para platicar con los demás y es la lengua que solamente alaba a Dios. Bueno, la práctica es que no se ha extinguido. Ahora hay unos religiosos, una hermandad, que tienen como voto completo el silencio. Y ellos viven en silencio. Es voluntario, es un sacrificio. Por lo tanto, quieren practicar rigurosamente las enseñanzas de Cristo y de la Sagrada Escritura, los cartujos. Esos viven en silencio comunitario, en el sentido de no comunicar nada, no tienen nada que comunicar, tienen organizada su vida y no se fijan en la vida de los demás. Bueno, y no la critican. Por lo tanto, el verdadero religioso es el que no critica, el que no juzga, el que no condena, el que no hace chismes, el que no hace chistes colorados. Van a decir, ay padre, pues era una religión muy pobre o muy dura. No, San Francisco de Asís y muchas personas Santa Claras no han practicado el voto de silencio, pero sí han practicado el que su lengua no sea maldita o no produzca males. Por lo tanto, toda persona mentirosa, diga lo que diga, es seguidora del demonio, es lo que no pueden entender los mexicanos. Los mexicanos creemos que todo se puede y que nada tiene consecuencias. Bueno, que un verdadera y perfecta ante Dios nuestro Padre, consiste en esto, en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades. Bueno, entonces toda persona que no tiene compasión de los demás no tiene una verdadera religión. Bueno, me van a decir, padre, la palabra religión a los protestantes, quizá los que pelean la religión contra una fe tienen una confusión de que la fe no es individual. Jesús nació entre los judíos y fue judío, y toda su familia y todos. Jesús fundó una nueva comunidad, una nueva familia. ¿Quién es mi padre, mi madre y mis hermanos? El que escucha la palabra de Dios y la cumple. Entonces Jesús funda una nueva familia espiritual y una de sus... Y entonces hay que ayudar a los demás. El que no ayuda a los demás, pues no se considere verdadero cristiano ni creyente de ninguna religión, de ninguna. Del cristianismo, no. El que hace el mal a los demás, pues dejémoslo aparte. Ya no cuenta.
ni siquiera para mencionarlo, para decir algo, para justificarlo. Pero también dice que no hay que contaminarse con la corrupción del mundo. Bueno, ¿y qué es el mundo? No quiere decir la naturaleza. Uno no se corrompe metiéndose a un mar o hasta un charco sucio. No. El mundo significa la forma de pensar de las personas que no están, que no tienen la verdadera fe ni la verdadera religión y que entonces no practican lo que creen y que ni creen lo que practican, que es nada más un formalismo. Y entonces aquí entrarían en primer lugar todos los que engañan a los demás. El demonio es el padre de la mentira. Entonces todo dirigente religioso, sea católico, protestante, ortodoxo, islámico o pastor de un montón de sectas, si se enriquece con el dinero de sus fieles, si no entrega cuentas, es un mentiroso, es un lobo. Por lo tanto, el dirigente religioso es un administrador, no dueño. Y allí es donde hay esa confusión, una terrible confusión. Bueno, y también nosotros mismos, si usamos la religión, y aquí es donde a muchos les va a dar un patatús, por eso les digo que es para católicos bien informados. Todas las cosas santas que se venden es comercio. Y Cristo sacó a los comerciantes del templo, a chicotazos, a patadas y empujones. En cualquier lugar donde se usa el comercio, allí se está traicionando las enseñanzas de Jesús. En los santuarios donde venden rosarios, velas y artículos religiosos, los que se mantienen pues de vender rosarios y demás cosas son mercaderes de la religión. Las religiosas que se la pasan haciendo tamales, atoles, pasteles y que alquilan su capilla para una ceremonia religiosa y que contratan a un sacerdote y un comercio religioso, pues vamos a decir, dinero para una religión. Si todos esos eventos son para ayudar a los demás, pues entonces están en la verdadera religión. Pero si todos eventos tienen la finalidad de sacar dinero, que quién sabe después en qué lo van a usar o ya se sabe en qué lo van a usar. Si es el pastor en hacerse una casa y en comprarse un buen coche, si es un perverso en violar. Si un sacerdote hace lo mismo y es pederasta, pues es un demonio, un verdadero demonio. Y la gente debería de dejar de creer en ese demonio. Naturalmente que es muy difícil, porque el demonio se manifiesta como ángel de luz, es decir, a pantalla con la apariencia, aunque por dentro esté podrido. Bueno, hay muchas formas, pues, pero lo distintivo es esto: no lucrar a través de la fe. Naturalmente que a la gente le gusta el comercio religioso, le gusta ir a pláticas donde lloran, gritan, patean, los curan. Está bien, y pagan una cuota y hasta pagan por ir al baño y ahí comen, ahí compran vendimias para que los organizadores saquen mucho dinero y luego se lo repartan. Está bien, el que por su gusto es buey. Cuando un pastor, un sacerdote, un dirigente no quiere entrar a ese comercio porque
¿Qué es una mercancía? Miren, esta es una mercancía. No crean que es la Santa Biblia. Es una mercancía, se vende, se compra. La Santa Biblia se hace una mercancía para quienes la fabrican y la venden. Y luego se va aumentando el precio desde donde se produce hasta donde se vende al final. Es un sistema corruptor. Ahora, si uno no quiere caer en ese sistema corruptor, uno pues de sacerdote, pues compra las cosas y las vende al mismo precio. Rompe la cadena de comercio. Y naturalmente que si puede, pues regala a los presos y a otras personas. Cuando un sacerdote o un líder espiritual compra cosas, pero no hace negocio con ellas, no las vuelve una mercancía, les regresa su sentido santo, las limpia de todas las porquerías que estaban allá detrás. Bueno, está bien. Entonces, estamos clarificando. La verdadera religión es, por un lado, ayudar a los pobres y a los necesitados. Por otro lado, es no contaminarse con las cosas de este mundo, que son muchas. No las voy a mencionar porque nunca acabaría. Pero esas cosas del mundo allí están, y una de ellas en nuestros días, pues es también convertir las celebraciones en espectáculos, en payasadas, y también en unos shows. Y lo de la lengua, que parece que nadie lo toma en cuenta, pero es muy importante. Por eso, quien domina su lengua, pues domina bastantes cosas. Como ya estoy muy avanzado, la comunidad cristiana, naturalmente que con el paso del tiempo, pues todo se echa a perder, por supuesto. Pero así es la ley de la vida. Lo bueno decae en lo menos bueno hasta que llega a lo podrido. Aquí está, miren, está en los Hechos de los Apóstoles, está en dos partes, pero voy a tomar la de los Hechos capítulo 2, versículos 24 y adelante. Miren, aquí está lo que les voy a leer. ¿Qué dice aquí? Dice, la primera comunidad eran asiduos, quiere decir, eran constantes, retiros, no hacían cosas de esas. Predicaban a todas las personas gratuitamente. Con reunión religiosa no hay una convivencia de hermanos, o hermanos de primera, o hermanos de segunda y hermanos de tercera. Porque normalmente en todas las asociaciones religiosas hay una bola de barberos y que al sacerdote le hacen la vida fácil, o al pastor, o a quien ustedes gusten. Luego está la gente que está menos apegada, pero es la que ayuda, la que está económicamente bien y moralmente bien. Y al final está la basofia, los limosneros, los pobres, los apestosos, los que no son nadie, que hasta los sacan del templo. Y en una celebración eucarística de acción de gracias, ya se hicieron distinciones sociológicas, ya no digamos acá los blanquitos y allá los inditos. Esa es algo contra las celebraciones religiosas. Pero es muy difícil de quitarlas, es más fácil acomodarse.
darles los primeros lugares a los ricos y poderosos, aunque sean unos sinvergüenzas, unas mierdas, y apartar a la gente pobre por apestosa, pobre y molesta, siendo que no sé cómo, pero se debería de promover esa fraternidad. Frater es hermano en latín. Bueno, Adelfos creo que es en griego. Bueno, ya no me acuerdo bien. Luego dice, todos se juntaban hermanablemente para celebrar la misa, la Eucaristía, pues aquí no dice misa porque la misa es una palabra en latín, y en las oraciones. Entonces todos se reunían y hermanablemente hasta San Pablo les decía que a la hora después de la misa se hacía una comida, que compartieran su comida, no que los ricos se fueran para acá y a los pobretones les aventaran los huesos por allá y los pellejos. Que toda la gente tenía un respeto por los apóstoles, porque hacían milagros. Y todos los creyentes vivían unidos. Y aquí hay otra cosa terrible. No vivimos unidos. Vivimos desunidos por los partidos políticos, por las religiones, por la raza, por la educación, por el dinero y por muchas cosas, el racismo. Por ejemplo, los que no ven hermanablemente ni a Xochitl ni a Claudia, dicen que la panzona, la botarga, la que no sabe nada, la corriente, y los otros alaban a la científica, a la doctora, y viceversa. Los que están en contra de la Claudia ya son un grupo que aceptan que ella es la sucesora de López Obrador y que ella es la poderosa. Y por el hombre es el rancho, es la familia, el entorno, el racismo, el alcoholismo. Dice, y compartían lo que tenían, y los que tenían propiedades vendían sus propiedades y compartían con los que no tenían dinero. Y todos los días se reunían en el templo para hacer oración y también en las casas, y comían su comida con alegría y con sencillez de corazón. Y esta forma de ser hacía que la gente les tuviera un respeto. Bueno, eso es muy importante porque entonces uno se da cuenta. Miren, me estoy pasando de tiempo, pero ojalá que se vea también y se escuche. Toda la gente tenía un entusiasmo. Entusiasmo quiere decir una fuerza poderosa de Dios. Ya empezaban esas fallas, pero eso lo dejaré para otra parte. Que puede leer el capítulo número 5 de los Hechos de los Apóstoles desde el principio, donde está el fraude de Ananías y Zafira. Bueno, entonces miren, hermanos bien informados. ¿Ven cómo no he hablado del milagrerismo, de imágenes, ni de cosas, ni de esto, ni de aquello? Porque eso no es importante. ¿Verdad que no les he dicho de aprender teología y sabérselo de los santos padres y estudiar la Biblia a saberse versículo por versículo? No. Eso es para los que no tienen nada que hacer o van a vivir de la predicación. Bueno, espero que no les haya dado un ataque. Pero la realidad es la realidad.
Y si es de otro modo, pues háganme el favor de indicármelo y entonces yo lo tendré muy en cuenta. Eso que me digan de que estoy equivocado. Bueno, ahora voy puse un video de hace 8 años que era lo mismo. Ya les he dicho que he sido invitado a muchas partes, pero ya lo dejé porque no tiene importancia, no se consigue nada, es nada más rascar la herida y rascar la herida. Bueno, amigas y amigos, voy a empezar por sus comentarios. Patricia Muñoz, hola Padre José Luis, buenas noches. Dios nuestro Señor le fortalezca para que siga siendo el pastor de este rebaño, lo necesitan en Apatzingán y nosotros también a la distancia. Ahora que hace oración por mí. Muchas gracias, yo también los necesito a ustedes. Porque estos diálogos que hago con ustedes no los hago con nadie. Malena Orduña, buenas noches, Padre y comunidad segura. Carlos Salas, buenas noches, Padre y familia. Carlos Malena, saludos. Malena, hola Carlos, gracias. Ofita, saludos Padre y comunidad. Patricia Muñoz, no se ha conectado todavía hoy el ¿verdad? Bueno, ya no sé. Malena Orduña, Pati, aún no comienza, así es que me esperé un momento. Patricia Muñoz, ok, gracias. Malena Orduña, Estelique, Ofita Medrano, aún no comienza. Manuel Carrera, se escucha y se ve padre. Saludos desde Dallas, gracias. Adriana Ávila, hola a todos, saludos cordiales y a usted, Padre Segura, muchas gracias. Manuel Carrera, ahora Adriana, buenas noches. José, Padre, buenas noches. Por el tiempo no los puedo ver en vivo, pero muy agradecido con ustedes los seguidores. Siempre lo miro, aunque sea en repetición y dado mi like, saludos. Sí, hoy celebré 2 misas en los ranchos de un poblado que se llama Acahuato. Y ahí pedimos por todos nosotros, sobre todo por los enfermos de cáncer. Zenaida González, buenas noches, Padre José, saludos y bendiciones. Carlos Salas, José, ánimo. Manuel Carrera, buenas noches, Zenaida. Alejandro Acuaz, buenas noches, Padre José. Termina a la gente para que este 2 de junio se vote por un buen gobierno. Sí, estamos pidiendo a Dios, moviendo lo que podemos. Geneo Dios se complace más con una inocente y noble acción que con 1,000,000 de plegarias. Pues mira, allí no estoy muy de acuerdo porque en la Biblia, esa Biblia que estoy usando, hay 150 plegarias que se llaman los salmos. Si Dios no quisiera que la gente orara, no hubiera puesto los salmos. Individualistas, somos críticos, somos rigurosos, puros de la mente, aunque sucios del corazón, pero ahí le voy a dejar. Manuel Carrera, en su carta a los nuevos conversos. Bueno, muchas gracias. Manuel Carrera, menos, así Padre, hace muchos años lo leí. Bueno, Zayla, buenas noches, Padre José Luis, y que Dios nuestro Señor nos lo bendiga. Manuel Carrera, claro, Padre, usted, y creo que sí, la iglesia tenía casas de viudas y huérfanos. Sí, pues, pero eso lo vamos a dejar en paz. Todos, pero hay una persona por la que debemos de votar, Xochitl. Manuel Carrera, las casas de viudas y huérfanos que la iglesia tenía para que no se murieran de hambre, más que de hambre, para que fueran respetadas. Manuel Carrera, mire, yo me crié en España en los 60 y esas casas las mantenía la iglesia y el Estado. Sí, Manuel Carrera, porque allá donde tú viviste, haya sido como haya sido, era un gobierno católico, aunque fuera dictadura y todo lo demás. Bueno,
eso lo dejamos en paz. Pero había esas casas, y también aquí en México, y en todas partes donde España conquistó o colonizó, como ustedes quieran decir. Nada más que también acá los ingleses y los norteamericanos hicieron la leyenda negra de España. Alejandro Acuaz, padre, ¿usted conoce Tacáscuaro? Sí, por supuesto. Tocumbo, Cotija. Mi madre ahí nació a un lado de Cotija. Sí, bueno, ya. Padre, ¿puede comentar algo? Yo soy de cerca de Zamora, Michoacán. Entonces, y ya después conocí esos lugares porque el padre que estaba en mi pueblo era de Cotija, Ignacio Cepeda, González Cepeda. Y a veces lo acompañaba a Cotija de pequeño y pasábamos por todos esos ranchitos. Sobre todo creo que Tocumbo es el de las paletas, ¿verdad? Y por allí estaba la casa de un obispo que ya murió, no me acuerdo en dónde. Una atea dirigiendo a 150 de católicos no va a resultar bien. Tómenlo en cuenta. Pues sí, pero ya sabes que para pendejo no se estudia. Rosa López, buenas noches, padre José Luis, que tenga un bonito fin de semana y también para todos los del grupo. También ten en cuenta, NO, que la gente como Judas se vende por unas monedas y esas monedas son las ayudas a los de 65 y más, a los jóvenes que ni trabajan ni nada, a los que acaban con los montes para sembrar otros y a los buitres de la nación. Rosa López, buenas noches, padre José Luis, que tenga un bonito fin de semana y también para todos los del grupo, gracias. Tere Villifana, buenas noches, padre, tiene mucha razón, como siempre, Dios lo cuide. Religión, religar, juntar, convivir, tienes toda la razón. Patricia Núñez, así es, Jesús nuestro Señor se queda en la Eucaristía, la Sagrada Escritura, en el prójimo. Señor, cuando te vimos enfermo, preso o desnudo, hambriento, el Señor responde. Pero fíjate, Patricia, que el Señor Jesús al final del mundo no va a preguntar cuántas oraciones hiciste, cuántos ayunos, cuántos sacrificios. Te va a preguntar cuántas obras de caridad hiciste. Manuela Lara, bueno, a ti y a todos. Manuela Lara Landavaso. Buenas noches, Padre José, Dios lo bendiga. Rocío, que ponga sus likes, hoy está muy bajo. NO, sueño con ir a la plaza a ver las muchachas y tomar una cerveza con mis amigos sin temor a que nos desvivan. Por eso peleamos, eso dijo el Mataleones. Bueno, no sé quién es el Mataleones. En una entrevista se presentó franco y sincero. Bueno, voy a ver quién es el Mataleones. NO, todos tenemos objetivos similares, sería una fiesta. Si al lograrlos, los compartiéramos con todos. Sí, NO. Frita Medrano, ya vi su video, padre. Gracias. Espero que hoy se esté viendo bien, porque les digo que está bien mal el internet. Rosa López, yo lo miré y tiene toda la razón. Los infelices de la política, lo único que quieren es dinero y poder. Adriana Chávez, padre, ¿qué opinión tiene de las misas de sanación? Es que no hay misas de sanación, Adriana. Hay oraciones de sanación, pero no hay misas de sanación. Muchos sacerdotes lo hemos dicho y lo hemos repetido porque yo tengo un misal romano que se llama, donde tiene todo tipo de misas. Sí hay unas oraciones para pedir por la salud y unas misas, pero eso de la sanación es de la renovación. Y entonces la gente no quiere ver a Dios, quiere sanarse.
un gran renovado de los fundadores aquí de Apatzingán, se llamaba Nacho Peña, que era de Jalisco, muy católico, de la Acción Católica y demás. Y hace 30 años daban oración de sanación después de la misa, porque lo fuimos quitando que no, porque los que quieren hacer oración de sanación en las misas, lo que quieren es las limosnas, abre tus ojitos. Espero que no te dé un patatús. Bueno. Y luego, eran los viernes, me acuerdo, y se llenaba más la capilla a la hora de la oración de sanación que la hacían los laicos, porque también queríamos evitar que un sacerdote se convirtiera como en el milagrero. Y luego, sí, algunos sanaban, pero él me decía muy triste: padre, vienen, sanan y no regresan. Le dije, ¿qué te admiras? ¿No creen en Dios? Ellos creen en el poder de Dios, pero no creen en Dios. Una vez que el poder de Dios les da la sanación, ya no vuelven. Pero también yo creo que sí hay muchas personas buenas que está bien que vayan a las misas de sanación, pero esas misas de sanación son como los médicos malos, porque si de veras se curaran, ¿a qué iban? Como les estoy diciendo. No entiendo, pues. Además, a veces quieren que los curen de cosas, pues que no. Mira, Adriana, yo nunca he visto que enderecen un jorobado o que resuciten un muerto. Leopoldo Tenorio Rodríguez, like 60, corriendo y llegando tarde. Buenas noches a toda la comunidad. Fraternal abrazo a todos y principalmente a nuestro querido Pater José Luis Segura. Gracias, amigo Leopoldo. El Jaibo, Rosa López, sí, muy sabias palabras. Bueno, Patricia Muñoz, la fe sin obras es una fe muerta, sí. Alejandro Cuas, padre, lo felicito por su alta cultura de like, gracias. Normales, nada más que ahora puse que para católicos bien informados. Horta Herrera, Liques. Rosa López, es el amogo de Maguey, el que estaba en Buenavista. Ah, el Maguey, sí, creo que ya lo mataron. Si lo que sientes, el corazón, lo que piensas, el cerebro, lo que dices, la lengua, y lo que haces es coherente. Alvarado, maravilloso, muy bonita plática. Esto es lo de usted. Dios lo llene de bendiciones, buenas noches y gracias. Sí, pero yo trato de abrir este canal a todo tipo de personas, nada más que no sean ofensivas, es lo único. Leopoldo Tenorio Rodríguez, creo el Roñosa no es el Changoleón. Bueno, eso sí ya no sé. Leopoldo Tenorio, mi querido Pater, mi conversión se dio en el movimiento de renovación carismática del Espíritu Santo, extraordinaria experiencia que todavía vivo como iglesia. Sí, mira, yo también, bueno, es que yo como sacerdote de seminarista entré a muchos movimientos porque tenía pues que conocerlos, pues si luego iba a ser sacerdote. Y hay algunos que si tú no eres de la Escuela de la Cruz, tú no puedes dirigirnos, decían los sacerdotes. Y entré a la renovación cuando yo era seminarista. Pero no tratamos de impulsar esas cosas extraordinarias, sino las ordinarias. Porque hay personas que no están bien de su cabeza y que tienen visiones, y que es el demonio y un montón de cosas. Tratamos de evitar eso. Todo lo demás, bueno, la doctrina está muy bien, perfecta. Y lo de la alegría y lo de las danzas.
pero lo que se desvirtúa es cuando sale gente trastornada, que, pues, que no está bien. Bueno, yo no tengo nada. Rosa López, felicidades, Leopoldo. Mariela Munguía, buenas noches, padre. Qué alegría escuchar sus reflexiones, son muy edificantes. Gracias por su valentía al hablar claro y contundente. Dios lo bendiga. Ciertamente el proceso de profesión de la fe en Dios Trino requiere una integración en el magisterio de la iglesia, por supuesto. Rosa López en Tepalcatepec hacían retiros y no creo que eran católicos. Sí, sí eran católicos, pero luego otra vez vuelven la religión un negocio. Bueno, es que unos tomaron el tercer paso de los alcohólicos anónimos y lo revolvieron con la renovación. Ahora me van a decir, padre, es que mucha gente en la renovación pasó su conversión. Sí, pero es como todo. Llevas un montón de cosas y resulta que unas 5 o 6 son lo que queda, pasando el tiempo, los que perseveran. Leopoldo Tenorio Rodríguez, bendiciones de agradecimiento. Rosa López. Vender intangibles es el negocio. Rosa López. Sí, pues también esa es otra de las cosas que les voy a... Aquí los sacerdotes tratábamos de que se evitara lo más que se podía el negocio. Entonces, había un sacerdote carismático aquí muy bueno que está ahorita en Monterrey, se llama el padre Chava o Salvador González, que tiene una congregación renovada de hombres junto con una de mujeres que ya existía. Y se cobraba 10 pesos la entrada a 30 pesos la entrada a esos eventos sin dormir ahí. Y en la Escuela de la Cruz se cobraban 150 pesos. Es decir, acá es otra cosa. Es algo pequeño y además no se quiere hacer negocio de ninguna clase. Pero ya cuando empezaron que a vender videos y que esto y que aquello, bueno, ya allí es donde, disculpen ustedes, es como si los apóstoles se hubieran puesto a vender palomitas, tamales, estampitas y hubieran puesto unos baños para que fueran a zurrar y les cobraran. Pero ahí le voy a dejar. George Espinosa, saludos, padre José Luis, pero siempre es un placer escucharle. Bendiciones para usted y todos nosotros. En los retiros espirituales son acompañados de retiros de efectivo algunas veces. Tienes toda la razón. Y luego, bueno, mira, Leopoldo, es que he visto tantos mañosos. ¿Sabes que uno de esos hizo una dinámica donde robó a todos los fieles? Al estilo aquel de Cash, quién sabe qué, Cash, que no me acuerdo. De memoria. En una de las pláticas del amor a Dios y todo eso dijo, ustedes le darían a Dios lo que más quieran o lo que más vale en este momento para ustedes. Sí, bueno, se fue a lo más sencillo. Saquen el billete en la mano y dénselo a Dios. Y luego les dijo, sigan apretando su manita porque van a pasar los servidores a que le cumplan a Dios. Ustedes le prometieron que le iban a dar eso, entonces ándele pues. Bueno, miren, a mí me da indignación.
No hay necesidad de engañar a la gente. Esa es una estafa, es un raterismo. Pero bueno, está bien pues. Bueno, acá amigo Leopoldo, tuve muchas discrepancias con hermanos líderes, sacerdotes con respecto a esa profesión de fe. Pues hay que seguir la palabra de Cristo, sí. Leopoldo, acá hay varios, mi padre. Pues claro, crecen como los hongos. El rey del Cash predica amor al prójimo las mañanas y roba las afores en la tarde. Es cierto. Rosa López, qué gusto escuchar el día que no da la plática, me hace falta su platiquita. Bonito día, fin de semana para usted y el grupo y su risa contagiosa. Bueno, es que esa risa me da, o de coraje, o ya me río de coraje, como el caca se ríe de alegría por las muertes, yo acá me río de coraje por cómo hacen de negocios con las cosas de Dios. Bueno, amigas y amigos, buenas noches, espero que se haya escuchado. Que Dios los bendiga.